El pasado viernes 31 de enero se jugó el segundo torneo Freestyle Friday de este 2025, donde nuevamente estuvieron algunos de los mejores jugadores del mundo, incluidos el número 1 del planeta Magnus Carlsen y el número 2 Hikaru Nakamura, quienes de hecho ya se habían enfrentado en el primer torneo una semana antes, en una partida donde salió victorioso Magnus Carlsen y además ganador del torneo. Eso sí, no se fue invicto, pues en la última ronda cayó derrotado ante el gran maestro de Ucrania, Oleksandr Bornik, quien parece haberse convertido en su némesis. Lo cierto es que nuevamente se enfrentaron en este segundo torneo y por supuesto Nakamura estaba buscando su revancha. La pregunta es, ¿conseguiría desquitarse de Carlsen? Pues eso es lo que vamos a averiguar a continuación, así que quédense hasta el final porque además tendrán la tabla de posiciones. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que, por supuesto, me acompañen a partir del próximo viernes 7 de enero al primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Van a estar Carlsen, Nakamura, Firuza, Gukesh, entre otros. Un torneo realmente de super élite, así que los espero para la transmisión en directo. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada G3. Ojo, primero vamos a ver la posición inicial y nos daremos cuenta que solo el caballo de B1 y el caballo en B8 están en su casilla inicial. De resto, todas en casilla diferente. Así que tras la jugada G3 de Nakamura, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con G6. Ambos jugadores le dan salida a su alfil. Aquí Nakamura decide jugar F4, Magnus jugó F5, simétrico. Y ahora Naka rompe con E4, una jugada interesante y posible, aunque era mejor aquí D3, quizá reforzando un poquito más la jugada de 4. En caso de enroque largo vendría C4 y bueno, la posición está allí empezando, ¿no? Muy pareja. Ahora, tras la jugada de 4, Magnus decidió jugar B5, una jugada muy extraña. Obviamente, la idea es ganar espacio por el flanco de dama y crear una presión sobre la clavada del peón E. Fíjense que las blancas no pueden moverlo porque caería el alfil en H1. Sin embargo, es una jugada arriesgada, ¿no? Porque de una u otra forma, la dama también se pone en rayos X con el alfil. Técnicamente era mejor F por E4 y tras alfil por, entonces caballo C6 o incluso D5. Pero tras la jugada B5, D3 por parte de Nakamura, C5 de Magnus, caballo BD2, D6 y alfil F3. De nuevo, parece que era mejor en esta posición caballo E3 para intentar aprovechar la casilla D5 o presionar sobre el peón de F5. En caso de F por E4, pues vendría alfil F2 y recuerden que hay una clavada sobre la dama. Pero tras la jugada alfil F3, caballo C6 por parte de Magnus, E por F5 de Nakamura, G por F5, caballo E3, E6, alfil F2, caballo D7, alfil H5, torre E7, alfil F3 y H5. Bueno, Magnus se lanza por el flanco de rey. Obviamente la idea es tratar de esperar a ver si las blancas se enrocan, entregan el peón, pero habría contrajuego por la columna. Aquí lo mejor era A6 y en caso de enroque corto, entonces D5 con una posición más o menos igualada. Tras H5, en cambio, H3 por parte de Naka que juega profiláctico. La idea es quizá tratar de evitar la jugada H4 para avanzar, ¿no? Lo cierto es que era mejor incluso enroque. En caso de H4, pues vendría G4. Obviamente esto no parece natural porque la torre puede venir a la columna abierta. Pero recuerden que esto es ajedrez 960. Ahora, tras la jugada H3, alfil F7 por parte de Magnus, C3 de Hikaru Nakamura, dama B8 y G4. Bueno, Naka se lanza por este flanco, probablemente porque ya no va a enrocar corto, pero lo cierto es que era mejor dama B1. La idea, activar la dama que está encerrada en A. Tras D5 viene caballo G2 y bueno, la posición es más o menos de igualdad. En cambio, tras G4, Magnus jugó H por G, H por G, F por G, caballo por G4 y torre E8. Esta sí es una imprecisión, una jugada un tanto pasiva. Probablemente a Magnus le molestaba el fil H4. Pero lo cierto es que lo mejor era D4, perdón, D5. En caso de alfil H4, pues vendría dama por F4. Y si alfil por torre, entonces viene rey por. Increíblemente, las negras tienen suficiente compensación por la calidad de menos debido a la mala situación del rey. Por ejemplo, en caso de enrocar largo, pues vendría caballo de E5. Se amenaza el alfil, el peón y bueno, hay bastantes problemas.
En cambio, tras torre 8, caballo E4 por parte de Nakamura. Lo mejor era D4, simplemente rompiendo en el centro. En caso de alfil G6, vendría A4, buscando ahora activar la dama por A3 o también desestabilizar la estructura por el flanco de dama. Pero tras la jugada caballo E4, D5 por parte de Magnus, caballo G5 de Nakamura atacando al alfil, dama por F4, fíjense que aquí Magnus captura el peón y defiende al alfil que estaba amenazado. Alfil E3 por parte de Nakamura y dama F5. Probablemente esta fue la jugada que se le escapó a Naka y es que Magnus se coloca en esta casilla, sigue defendiendo el alfil y amenaza el valioso peón de D3. Y bueno, ahora Hikaru Nakamura decidió jugar alfil E2 defendiendo al peón. Técnicamente era mejor defenderlo, pero con enroque largo para asegurar un poco su rey. Lo que pasa es que la dama parece un poco rara encerrada. En caso de alfil G7 vendría dama B1 para intentar sacarla. Ahora, tras alfil E2, alfil H5 por parte de Magnus atacando al caballo, torre F1 de Nakamura que responde atacando la dama, dama G6, enroque largo y caballo D4. El noruego decide aquí sacrificar una pieza. Es una jugada dudosa porque no era necesaria. Lo más correcto era lanzarse con B4, tomando en cuenta que el rey negro pues todavía está en el centro. La torre puede jugar por la columna y ya se puede empezar a atacar el enroque. En cambio, tras la jugada caballo D4, Nakamura mete una jugada intermedia, caballo F7 jaque y Magnus juega rey C7. Algo mejor era rey E7. En caso de peón por caballo, pues viene C por D4, jaque y se recupera la pieza. Fíjense que el alfil también está tocado. ¿Cuál es el problema de rey C7? Pues que ahora sí Nakamura jugó peón por caballo y fíjense que tras la jugada peón por, simplemente el alfil puede retirarse. Nakamura juega previamente caballo por H8 atacando la dama y rey D6. Bueno, Magnus decide dar este jaque a la descubierta, aunque es un error. Lo correcto era torre por H8 y tras alfil por D4, E5. Las blancas tienen ventaja, pero las negras pueden intentar conseguir contrajuego. En cambio, tras la jugada rey D6 jaque a la descubierta, rey B1 por parte de Nakamura, torre por H8 de Carlsen y alfil por D4. Ojo, increíble, pero esta jugada es dudosa. Era mejor evitar comerse el peón y jugar alfil F4 jaque. En caso de 5 viene caballo por E5, caballo por alfil por H5, torre por y A4. Ojo, esto es muy difícil de valorar. Sencillamente parece que las blancas han devuelto la pieza, se han quedado con un peón de menos, pero lo cierto es que la dama amenaza activarse por A3 y es muy peligrosa. En caso de B4 para evitarlo viene A5 y se amenaza activarla por A4. Posición interesante, pero muy difícil de hacer sobre el tablero. Tras la jugada alfil por D4, que fue lo que se jugó, torre HG8. Magnus comete un error grave. Lo correcto, alfil por G4, atacando el alfil de E2 y a su vez atacando las dos torres. Tras alfil por G4 vendría torre H4 y ahora se amenazan los dos alfiles. Y yo creo que las negras van a recuperar la pieza. En cambio, tras torre HG8, torre G1 por parte de Hikaru, dama F5 de Magnus Carlsen y caballo H6. Curiosamente, esta jugada es un error, pero creo que a Magnus se le acabó el tiempo. No creo que haya abandonado porque todavía la posición está medio complicada, ¿no? El caso es que las blancas siguen teniendo ventaja, pero lo mejor en este momento era A4. De nuevo buscando activar la dama. En caso de B4, entonces viene torre de F1, jugada intermedia atacando la dama. Y bueno, las blancas deben ganar, ¿no? La dama no tiene escapatoria. En caso de dama G5, entonces vendría alfil E3. Fíjense cómo las piezas cazan la dama. Si la dama se retira completamente para evitar ser capturada, viene A5 y la dama viene a pasar por A4. Obviamente, caballo H6 parecía muy lógica, pero todavía las negras podían continuar tras dama H3, por ejemplo, caballo por G8 y alfil por E2. Y cuidado porque más bien las negras tendrían ventaja, ¿no? Habría que jugar torre H1, dama G2 y A4 para mantener cierta ventaja. Lo cierto es que quizás tras caballo H6 a Magnus se le acabó el tiempo porque perdió la partida y bueno, Nakamura encontraba su ansiada revancha. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Van 1-1 en este tipo de torneos Nakamura y Magnus, ¿no? Recuerden que apenas van solo 2 ediciones y bueno, aquí tienen la tabla de posiciones al final.
Fíjense que ganó el gran maestro Alexander Borny, como les comenté, se ha vuelto al némesis de Magnus Carlsen en este tipo de modalidades porque ya le ha ganado de manera consecutiva en los 2 primeros torneos. Además, en esta ocasión ganó en solitario con 10 puntos de 11, seguido por Parham Maslow e Hikaru Nakamura, que completó el podio con 9,5. Más abajo tenemos en el cuarto puesto a Denis Lazavic, a Magnus Carlsen también en el quinto lugar, que como ya saben perdió con Naka y con Borny. Abajo en el sexto puesto, Almas Ragmatulaev. Cuidado con este jovencito, ¿no? Creo que tiene 14 años, maestro internacional, ya le ha ganado a los mejores del mundo y también es muy fuerte en freestyle. Y bueno, allí tienen algunos jugadores más hasta el puesto 14. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció la revancha de Nakamura? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que, ya saben, me acompañen el próximo viernes 7 de febrero para la transmisión en vivo del primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour. Carlsen, Caruana, Firuza, Gukesh, Nakamura, los mejores del mundo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.